Pablo, entonces, son esas realidades con la que se nos conoce, como es la corrupción, el burocratismo, que es pandémico, que es global además. ¿Qué otra dificultad podríamos señalar como punto de mejora en todo este asunto? Y repito nuevamente que sería interesante para las personas, sobre todo estudiantes que todavía tienen noción de lo que es la química, pero desconocen el término, incluso el término de nanología. Entonces, entrando en esta nueva fase... Nanotecnología. Sí, exactamente. Nanotecnología, para ir retomando esto. La nanotecnología básicamente es la manipulación de la materia a nivel atómico, molecular o supramolecular pues de diversas estructuras de todos los elementos, y cómo tú puedes generar nuevos materiales a partir de eso, ¿no? O nuevas maquinarias o nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces traducido básicamente es trabajar con cristalitos y con moléculas chiquititas que puedes casi contar los átomos, o con estructuras muy peculiares en tubulares o fibras y demás, y cómo manipularlas y medirlas, que es lo interesante y el reto muchas veces, y hacer productos o ofrecer o generar nuevas tecnologías que generen un valor agregado y que resuelvan un problema social. Eso es básicamente la nanotecnología, ¿no? Y eso es en lo que ahorita está, ¿no? Lleva 10 años de desarrollo comercial, más de investigación obviamente, pero es algo que ya está cambiando, digamos, al mundo, y va a seguirlo cambiando, ¿no? Para bien, ¿no? Ahora, es muy interesante esta situación de saberlo a nivel teórico. En la práctica, ¿cómo podríamos distinguir la presencia de un especialista en nanología en los productos del día a día? O sea, para aquellos estudiantes que están en la fase secundaria, que les dicen, bueno, yo me recuerdo que a mí me dijeron que una derivada servía para poder medir y tener capacidad del diseño de una manzana a través de fórmulas matemáticas. En la nanología, ¿cómo lo traducimos en la vida real como producto desarrollado? Pues hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. La mayoría de estos materiales se integran ya a productos existentes, o se integran a procesos ya industriales existentes, y de cierta forma mejoran sus propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas. Un ejemplo así concreto, no sé si has visto unos sprays nuevos que lo pones sobre cualquier superficie y lo hace contra el agua. Es lo que le están poniendo al iPhone, a los nuevos iPhones, a los papeles incluso, ¿no? Sí, a cualquier superficie, ¿no? A tus trajes, y no mancha, y eso es interesante porque es un spray que una vez aplicado no lo puedes ver, no puedes distinguir si la ropa o la superficie tiene ese recubrimiento o no, pero una vez que viertes un líquido es obvio, ¿no? Por el efecto como si fuera mercurio, que se ve que el agua se mueve, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto. En los filtros de aire y filtros de agua se está usando mucho las nanofibras, que son, o sea, es igual que una fibra, pero 100 o 1000 veces o 100,000 veces más pequeño, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, y cuando llegas a esa dimensión, puedes tú formular, digamos, textiles de colágeno con extractos naturales, o puedes tú tener a lo mejor una chamarra no sé, de fibras sintéticas, pero con un aditivo antimicrobial, o puedes tener aquí una fibra conductora que pueda estar con a lo mejor quantum dots, que son unos cristalitos que digamos cambian la difracción de la luz, y es visible al ojo humano. Puedes tú tener algún sistema pues dinámico, de interacción pues cibernética y real, ¿no? Entonces ahorita esto está empezando a despegar. Es todavía entrar en el campo de la fantasía aplicada a la realidad, ¿no? Pues es real, o sea, ya hay prototipos de todo esto que digo, hay prototipos, y no, o sea, y en estos casos ya hay productos, ¿no? Establecidos, pero
pero falta el llegar de, bueno, ya tengo esta solución, mejora este producto, este servicio, pero ¿cómo lo hago competitivo? ¿Cómo lo hago costeable, ¿no? Y ese es la realidad y el problema digamos, de este mundo pues capitalista que se enfocado en este consumo barato sin una conciencia a largo plazo, y eso es lo que muchas veces limita que estas tecnologías, estos productos ya estén ahorita en el mercado y más gente conozca de ellos. Entonces es algo, pues es un reto para los científicos que trabajan en estas áreas, como en otras áreas de tecnología y demás. Son retos que se ven al día a día, ¿no? Tú haces tu desarrollo, a lo mejor lo patentes, a lo mejor no, a lo mejor nomás publicas, pero quieres hacer algo bueno para la humanidad con esto y no puedes muchas veces. El 90% de las compañías, de las startups y spin-offs de nanotecnología fracasan en los primeros 5 años porque no logran colocar sus productos y soluciones en el mercado que se puedan integrar a la economía existente. Entonces son pocas las soluciones, son limitadas las que sí se pueden integrar y sí pues digamos son baratas y son consumibles cíclicamente para poder entrar en este proceso. Entonces eso es un reto, digamos, global, socioeconómico, ¿no? que todos vivimos. Y en particular en México es todavía más difícil entrar con estas nuevas tecnologías, porque es un mercado que consume tecnologías, no produce tecnologías, y es un mercado que como las consume espera que el consumo, o sea, sea un precio justo o un precio que se adapte a las capacidades monetarias de su mercado. Entonces no gasta lo mismo un mexicano que un americano, que un australiano, que un japonés en productos electrónicos o de consumibles. Entonces es también una realidad que hay que tener en cuenta tratando de hacer una transferencia tecnológica a México, que hay un mercado grande pero de baja capacidad o limitada en ciertos puntos, ¿no? Capacidad económica para ciertos productos. Pero al final, mira, he estado aquí un año en México, viajando por todo México, y México es muchos países en un solo país. Son realidades, son muchas culturas, son muchos lenguajes, son muchas formas de pensar, y eso es algo que hay que tener en cuenta antes y después de salir de México, ¿no? Que no es un país, es una gama impresionante de regiones, tanto geográficas como de religiones, como de maneras de pensar, ¿no? Entonces, en cómo encontrar tú la forma de encajar con tu habilidad o con tu producto o con tu servicio en México, eso es algo que es lo que se está trabajando con el gobierno federal, con diferentes instancias, ProMéxico, Secretaría de Servicios Exteriores, con ACID, INADEM, todos estos nuevos, a lo mejor, departamentos que intentan promover esto de transferencia, emprendedurismo y demás, también como sociedades civiles, porque así como México es muy diverso, no hay un tejido social pues que presente una cohesión estable, ¿no? Hay muchas veces que los ricos odian a los pobres y los pobres a los ricos, y los indígenas no entienden a los mexicanos y los criollos no entienden a los migrantes, y así es en la realidad. Entonces es como tú como organización civil en México y en el extranjero de mexicanos pueden hacer esa vinculación directa, ayudándose del gobierno, no dependiendo del gobierno, ayudándose y jalando apoyos de privados, ¿no? de industrias, corporaciones tanto mexicanas como extranjeras, para hacer esta integración de nuevas tecnologías al país. Entonces es un reto que al mismo tiempo que ser un reto es todo un proceso de aprendizaje y todo una batalla social finalmente, ¿no? Todo una batalla Claro. social que implica el cierto idealismo también, pero una visión de todos aquellos movimientos que están pues luchando por reivindicaciones laborales, por protección a los derechos y bueno, todo esto frente al fenómeno de la violencia global
global como cultura, ¿no? Entonces, esto hace más complejo, yo lo digo coloquialmente, la maraña de enredos en la que se ven las sociedades hoy, ¿no? Claro. Sí, no, yo siempre, bueno, trato de decir a los mexicanos que están estudiando, quieren estudiar, que vivimos en un mundo, no vivimos en un país. Ya el fenómeno de migración, el fenómeno de transferencias tecnológicas, de hacer estudios en posgrado, de hacer inversiones, no sé, extranjeras o privatizaciones y demás, ya es un fenómeno global, y es algo que de cierta forma no va a parar en ciertos aspectos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que vivimos en un mundo, somos ciudadanos globales, no son afuera de ser mexicanos o franceses o neozelandeses o canadienses o lo que sea. Somos humanos, ¿no? Entonces, y vivimos en un planeta, y tener esa perspectiva de decir, bueno, a lo mejor soy mexicano, pero no tengo que regresar a México para ayudar a México, para yo crecer como mexicano. Yo puedo irme a otro país y desde ahí hacer cosas buenas por México y ayudar a México a hacer vinculaciones, no sé, ofrecer apoyos o proyectos o jalar gente o mandar gente, productos, etcétera. Entonces es algo que hay que cambiar un poquito la visión y expandirla a decir, bueno, somos mexicanos y todos vamos a tratar de jalar parejo, desde afuera, desde adentro, los de adentro con los de afuera, para hacer una mejora, digamos, socioeconómica, tanto en México como pues en el mundo, ¿no? O sea, en general, pues. Y esta labor pues realmente la has venido realizando paralelamente a toda tu actividad. Yo recuerdo que fuiste quien me presentaste a algunos luchadores sociales allá, como Sergio, como algunas personas que coloquialmente, como lo digo también, a través de la fuerza epistolar, a través de la comunicación de redes sociales, pues hemos formado, si no un grupo, sí un río de confluencias, de debates de ideas, de transmisión de experiencias, y bueno, creo que esta batalla se da a nivel internacional, desde lo que he llamado la chusma universal en resistencia frente al llamado del sistema, que es enajenante, que es ciertamente cautivador en algunos aspectos porque enreda a mucha gente, y bueno, estamos en esta batalla. Pablo Lepe, pues este es un inicio, como llamo también yo coloquialmente, de un serial de conversaciones con mexicanos. Estás tú entre ellos y muchos otros que se irán sumando para transmitirnos estas experiencias y para vincularnos como mexicanos y para hacer presencia por un mundo mejor. ¿Algo que quieras decir para cerrar este segmento? No, pues no hay limitación que no es la que tú te pongas enfrente de ti mismo. Entonces, si tú quieres venir a México a comprar un trabajo, a hacer un emprendedurismo, después de hacer un estudio de posgrado en extranjero, o quedarte en el extranjero y hacer proyectos allá, formar una compañía, una ONG y hacer vinculación conmigo, las dos son posibles, ¿no? Entonces, tú al final, pues uno como mexicano nunca deja de pensar en México, y la forma de ayudarlo es muy diversa, ¿no? Entonces, pues nada más no te pongas barreras y adelante, ¿no? Tú empuja. Si no empujas, nadie va a mover las cosas por ti. Entonces tienes que estar al pie del cañón todos los días, moviendo, mandando emails, llamadas, juntas todo hasta que salga, ¿no? Y se concreten las cosas. Pues te agradezco mucho, Pablo. Estamos ya en la posibilidad de ir editando con un poquito más de agilidad en los materiales que vamos recogiendo, y debo decir que el fondo musical es aprovechado. La presencia que tuve la oportunidad de escuchar a una artista coreana que toca el goyaeu, y bueno, esto nos ha servido de fondo musical, y no es la primera ni la última, y sobre todo el gusto de haberte encontrado nuevamente, porque muchas veces nuestros horarios
son difíciles. Cuando estabas en Nueva Zelanda estabas en el futuro, ahora estás en el pasado en relación al punto medio que es Europa en este momento. Yo te agradezco, salúdame mucho a la gente allá, a tu pareja, a todo este mundo que se ha creado, a tu familia, que tuve el honor de conocer a tu hermana en Quebec, en aquellas rondas que se hacen también con todo lo bohemio que somos los mexicanos. Y bueno, que tuvimos episodios muy curiosos, ¿no? Ya sabemos que se siente volar de un lugar a caer en la nieve en ciertas noches y madrugadas, y qué se siente quedarse en las escaleras de las miles que existen en Montreal, echando la platicada después de unos alipuses. Ciertamente, ¿no? Son todas experiencias que fortalecen la unidad y, bueno, la amistad personal, ¿no? Obviamente, pero la unidad de identidad, a lo mejor nacional o de una identidad como de lenguaje, cultura y tradiciones que es lo que forma a lo mejor un país y claro, ¿no? Y como digo, tradicionalmente mexicanos somos y mexicanos nos quedamos, ¿no? Claro, sí, seguro. Sin querer o queriendo. Pablo, pues muchas gracias. Omití decir que te encuentras en el estado de Jalisco, tu tierra natal, y bueno, es uno de los estados que ha sido convulsionado también positivamente por las personas que han salido del país a formarse y regresan como tú, y las violencias y otras realidades a las que estamos sujetos en el mundo ahora, en este mundo que dices en el que vivimos. Te agradezco. Cortamos y nos dedicamos a hacer esta edición que daremos a conocer y difundiremos a través de la Finca La Pensada, que es el espacio virtual propuesto, que no sé cómo ha funcionado, pero ya somos un chingo. Sí, claro, ya ha crecido mucho. Ok, Pablo, en este momento... And leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far, come running up to me. Make a scene at Cousin Jack's, leave him to put the bottles back. Mends his glasses that I crack, well that's one up to me. Hey. Buy yourself a cloud to ride, pack the tents, club inside. Trouser cuffs hung far too wide, well it was up to me. Tires down on your bicycle, your nose feels like an icicle. Yellow fingers, smoky girl is looking up